Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vente a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Y es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, yo lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿Cuántos saben que Él vive? Este canto lo cantaba mucho mi pastor, y desde que él lo cantaba a mí me gusta mucho. Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua
fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Amén. Perdone que apachurre el gañote, pero es que no puedo cantar en voz alta aquí, hermano, porque hay gente que está en su cuarto viendo la televisión. Pero gloria a Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, mi Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma está llena de gratitud para contigo, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios hermoso, un Dios incomparable. Padre, en esta noche estamos aquí para honrar tu nombre a través de la lectura de tu palabra. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos enseñes y que podamos estar atentos a tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado, de mis hermanas. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9. Todavía seguimos en el 9. Y ayer terminamos el verso 15. Hermana Edith Brito, Dios le bendiga. Lulú, Flori Morales, Leti, Madre, Dios la bendiga. Hermana Azú Álvarez, Elsa Lozano y hermana Mónica Olivares. Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad, por estar aquí todavía. Amén. Vamos a abrir Hebreos capítulo 9, verso. Ayer terminamos el 14, pero vamos a comenzar a leer desde el 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testimonio es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también
con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando estos versículos, hermano, que acabamos de leer. Ay. Bueno, ay, perdón. Vamos a continuar entonces con el versículo 15, donde dice, para que sirva, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Amén. Entonces, volvemos de nuevo a este pacto, ¿verdad? El sacrificio... A ver, espérame, ya me perdí. Ok, ya estoy. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte. El trabajo de Jesús como mediador fue realizado fundamentalmente con su muerte. Eso nos queda totalmente claro, ¿verdad? El trabajo de Jesús como mediador fue realizado fundamentalmente con su muerte. Su obra celestial como mediador se basa en ese sacrificio perfecto. Nadie, hermano, vuelvo a repetir, nadie antes de Jesús pudo ofrecer un sacrificio perfecto. Nadie. Solamente Jesús lo pudo ofrecer. Él es el único sacrificio perfecto. Ahora, ya no hay más ningún otro sacrificio. Los que se hicieron antes ya fueron. Jesús se ofreció y Él es el sacrificio perfecto. De ahí en adelante no hay otro sacrificio, hermano. No hay otro. Nadie puede venir a decir, mira, yo creo que hace falta otro sacrificio o hubo otro sacrificio. No, hermano. No hay otro. Que le quede claro a usted que el sacrificio de Jesús fue perfecto, limpio, en el momento indicado, en el tiempo de Dios. Y ese es el único sacrificio que nos limpia y nos lava de toda inmundicia, de todo pecado. Dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Oiga bien, a eso lo dice el versículo que estamos leyendo. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué remisión? Pues para el perdón de las transgresiones que había en el primer pacto, o sea, en el tiempo de la ley. El pago de Jesús en la cruz logró la remisión. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del catolicismo romano, ¿verdad? Basado en estos pasajes, en esta explicación. Así es que para aquellos que estaban bajo el primer pacto, cada sacrificio por el pecado hecho por fe bajo el mandato mosaico fue un pagaré pagado en la cruz. O sea que lo que está diciendo el comentarista es que lo que se hizo en la ley mosaica, lo que se hizo en el templo con los sacrificios, hermano, era, era como dar pagos, ¿verdad? Como cuando usted va y compra a alguna tienda un utensilio, ya sea un refrigerador, una lavadora, una estufa, un carro, no sé. Y usted está dando pagos, 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 pero de repente llega alguien y dice, yo pago todo, tú ya no debes nada. Y wow, pues eso hizo Jesucristo. En el pasado, en el antiguo pacto, eran como unos pagos. Pero Jesús llegó y dijo, no, yo voy a hacer el sacrificio, el pago completo. Este es el sacrificio perfecto que ustedes necesitan. Ya no necesitan estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Jesucristo dio el pago completo. Él pagó nuestra deuda. Él nos redime del pecado. Amén. En la cruz.
Leímos del 16 al 22 también. Y vamos a ver aquí. Porque el testamento, a los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos capítulo 9, estamos ahora analizando del 16 al 22. Amén. Sí, no me equivoco, del 16 al 22, sí. Del 16 al 22. Dice aquí, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Cuántos no saben lo que es un testamento? Todos sabemos lo que es un testamento, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuándo se hacen los testamentos y para qué tiempo son? Bueno, un testamento, en el sentido de última voluntad y testamento, solo entra en vigor cuando la persona que lo hizo muere, ¿verdad? Todos aquellos que han recibido un testamento de parte de su madre, de parte de su padre, de sus abuelos, no lo sé, recibieron ese testamento o esa herencia que había en el testamento, ¿cuándo? Cuando la persona, tu papá, tu mamá o tus abuelos murieron, ¿verdad? Entonces entra en vigor un testamento cuando la persona muere. Entonces entra en vigor, ¿verdad? El testamento. Por tanto, Jesús tenía que morir para que el testamento, el pacto nuevo, entrara en vigor. ¿Me está usted entendiendo? Jesús tuvo que morir para podernos revelar lo que nos había dejado. Un nuevo pacto, un nuevo testamento. Recordemos que la palabra griega para pacto es testamento. Y ahorita estamos leyendo en estos versículos que aparece la palabra pacto, pero también aparece la palabra testamento. ¿Se da cuenta? Pacto y testamento, que viene siendo lo mismo. Entonces el testamento entra en vigor cuando la persona muere. Jesús murió para que entrara en vigor ese testamento, esa herencia que Él nos ha dado, ¿verdad? La misma palabra en griego se usa para pacto y testamento, y aunque el doble uso es difícil, parece no haber duda de que en el versículo 15 la palabra significa pacto. Lo leímos, ¿verdad? En el verso 15 dice pacto. Y en los versículos 16 y 17 dice testamento. Luego en el versículo 18 aparece de nuevo la palabra pacto, ¿verdad? Entonces es un pacto, un testamento. Si hay una duda de que si un hombre está vivo o no, no puedes administrar su patrimonio, ¿verdad que no? Supongamos que él ya hizo su herencia, su testamento, una persona, ¿verdad? Un ejemplo para que me entienda, mi papá tiene su testamento, pero todavía vive. Yo no puedo tomar dominio todavía de lo que Él tiene para mí porque no ha muerto. Ahora, hay quienes están pidiéndole a Dios que ya se vaya. El abuelo, la abuela, el papá, la mamá, para heredar lo que ya le van a dar. Lo bueno es que mi papá no me va a heredar nada. Que viva muchos años. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no puede entrar en valor un testamento mientras la persona viva. Pero cuando tiene cierta evidencia de que el testador ha muerto, entonces el testamento se mantiene. Lo mismo ocurre con el bendito evangelio. Ponga mucha atención aquí. Lo mismo ocurre con el evangelio. Si Jesús no hubiera muerto, hermano, si Jesucristo no hubiera muerto, ¿de qué nos serviría ahorita el evangelio? Dígame. ¿De qué serviría el evangelio si Jesucristo no hubiera muerto? Sería nulo, no serviría para nada, ¿verdad? Pero por cuanto Jesucristo murió, este evangelio tiene vida, tiene valor, hay herencia para nosotros.
Amén. Luego dice este versículo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que quiere decir que el primer pacto, el pacto mosaico, fue instituido también con sangre. Evidentemente la muerte era necesaria para el antiguo pacto. Prácticamente cada parte del sistema de sacrificios bajo la ley de Moisés era tocada por sangre de una u otra forma. Y sí es cierto, ¿verdad? Durante estos días hemos estado viendo que había derramamiento de sangre en el primer pacto. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No podía haber perdón de pecados si no había derramamiento de sangre, por lo cual los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo estaban constantemente ofreciendo sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Había derramamiento de sangre en el tabernáculo y en el templo. Este es un principio fundamental del trato de Dios con los hombres. La gente moderna piensa que el pecado es remitido, perdonado. Y sí es cierto. Hoy en día, nuestros amigos católicos piensan que todo pecado les es perdonado nada más así como por arte de magia. ¿Verdad? Ve y rézate 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, un credo y confiésate delante del sacerdote y toma la, ¿cómo le llaman esa cosa? La hostia esa que se mm, comulgar, algo así, ¿da? Bueno, y ya están perdonados. Otros tienen el concepto de que al pasar el tiempo, pues ya a Dios se le olvidó. Han de pensar a muchos inconversos, han de pensar que Dios es un viejito, que al pasar el tiempo, los meses y 2, 3 años ya se le olvidó lo que hiciste. Piensan que el tiempo, piensan que son perdonados así. Otros piensan que son perdonados de sus pecados cuando hacen buenas obras. ¿Cuántos no hemos oído que porque alguien se acercó a un viejito y le dio una moneda? Hoy vemos muchas personas en TikTok, en las redes sociales, que hacen buenas obras, ¿verdad? Que regalan dinero o que llevan de comer. Pero déjeme decirle que las buenas obras no perdonan su pecado. Las buenas obras no perdonan el pecado de nadie. Otros dicen, yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no violo, yo no secuestro, yo no hago cosas graves. Yo estoy bien delante de Dios. ¿Sí o no? Todo este tipo de personas piensan que su pecado es perdonado porque no hacen pecados o delitos graves delante de la ley de los hombres. Pero ¿será así, hermano? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, si alguien ahorita no es lavado por la sangre de Jesús, si esa persona no se arrepiente, no confiesa su pecado, no se bautiza, no es perdonado, hermano. De veras, quiero hacer una pregunta a todos los que están aquí. ¿Todos están bautizados? Si no te has bautizado, yo creo que es tiempo de bautizarte ya. Ahora, hay muchos que no se bautizan porque están viviendo una vida de pecado. No puede ser posible que después de conocer el Evangelio, después de 1 año, 2 años, 3 años en el Evangelio, y no te hayas bautizado. Y hay veces, como le decía, hay veces que hay quienes no se bautizan. Gloria a Dios, hermana. Hay quienes no se bautizan porque su vida está en pecado. A lo mejor estás viviendo en unión libre, en fornicación,
en adulterio. Algunos todavía están en la iglesia y 1, 2, 3 años en adulterio. Y es tiempo, hermano, de ordenar nuestra vida, de empezar a hacer las cosas bien. Por eso dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentíos o pereceréis, dice la Biblia. Arrepiéntete o vas a perderte. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado. No puede ser posible que un hermano lleve 3 años, 4, no sé, en el Evangelio y no esté bautizado y siga viviendo en pecado. Ni creas, ni te imagines, ni pienses que tú te vas a ir con Cristo si no te arrepientes y enderezas tu mala forma de vivir. Hermano, yo tengo que decirle la verdad, tal cual es. Si usted no endereza su caminar con Dios después de cierto tiempo en el Evangelio, usted está caminando hacia la muerte eterna. Entonces, ahora no hay perdón perfecto sin sacrificio perfecto. Imagínese, hermano, cuántas veces nosotros no entramos a la Iglesia Católica a siempre confesar los mismos pecados. Tomé y maltraté a mi esposa. Tomé, robé, maté, adulteré, forniqué. Y el sacerdote perdonándote siempre los mismos pecados, los mismos pecados, los mismos pecados. Para empezar, aquel es un pecador igual que tú y yo. O era yo, ¿verdad? Ellos no podían ofrecer un sacrificio perfecto. Tampoco había derramamiento de sangre. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el cual hizo un sacrificio perfecto, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y no solamente que nos perdona, sino que nos transforma la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio hoy en día y decir, wow, antes yo era un maldiciente y ahora ya no maldigo? Yo en la mañana meditaba en mi trabajo porque un compañero ahí de trabajo andaba todo estresado, de malas, porque no nos quedaba un trabajo que nos mandaron a hacer, no nos quedaba, pasamos mucho tiempo tratando de hacerlo y llegó un manager, pues un encargado, un inspector. Llegó y nos dijo, no, eso está mal, quítenlo y vuélvanlo a hacer. Y se fue. Y luego regresó y nos dijo, eso está mal, quítenlo, vuélvanlo a hacer. Y el otro muchacho estaba muy de malas. Entonces yo me acerqué a querer hacer algunas medidas y él me corrió. Y me corrió de una manera un poquito brusca. Y yo me quedé callado y otros trabajadores se dieron cuenta y me dijeron, dile algo, mándalo a volar, ¿verdad? Y yo me quedé callado. Y me puse a pensar en Dios, ¿verdad? En los salmos. Y qué diferencia es cuando uno es transformado por Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tenían un pecado que no podían dejar, pero cuando vino Cristo, cuando le creyeron, se arrepintieron, pero confesaron su pecado, Dios los transformó? Y ahora ya no son los mismos, ya no son las mismas, porque solamente un sacrificio perfecto puede perdonar nuestros pecados. El derramamiento de la sangre de Jesús es la respuesta de Dios para el problema del pecado del hombre. Oiga bien, solamente el derramamiento de la sangre de Jesús es la respuesta de Dios para el problema del pecado del hombre. No es de que si tú haces buenas obras, no es de que si tú ayudas a los pobres, de que si tú le diste al hambriento, de que compraste 50 tacos y los llevaste a los homeless. Eso no te perdona los pecados, no es por tus méritos, no es por obras, no te gloríes. Las obras son buenas, pero no perdonan ni te salvan. Entonces, en un sermón
el derramamiento de sangre, empezó un evangelista enseñándole acerca de tres tontos. Le voy a poner unos ejemplos de tres tontos. Oiga primero bien, el derramamiento de la sangre de Jesús es la respuesta de Dios para el problema del pecado del hombre. ¿Quién es la respuesta al problema del hombre? Jesucristo, ¿ok? Su derramamiento, su sacrificio. Ahora, pero a veces nos comportamos así, mire. Primer tonto. El primer tonto es un soldado herido en el campo de batalla. Este soldado fue herido en el campo de batalla. El médico se acerca al soldado y de inmediato el soldado quiere saber todo acerca del rifle y el soldado que le disparó. Imagínense, hermano. Este soldado es herido en el campo de batalla. Se acerca el doctor y él, en lugar de cuestionar su salud, empieza a decir qué rifle era, de qué rifle es la bala que me pegó y quién fue quien me disparó. ¿Tendría sentido? Es un tonto. ¿Cómo puede hacer este hombre unas preguntas tan tontas al doctor en un campo de batalla donde es absurdo, ¿no? El segundo tonto es capitán de barco, el capitán de un barco, cuyo barco está a punto de hundirse en una horrenda o terrible tormenta. Capitán de un barco, el barco a punto de hundirse en una terrible tormenta. Pero el capitán no está al timón del barco, tratando de guiarlo a través de las olas. En lugar de que este capitán estuviese en el timón para tratar de poner, no sé, de alguna forma el barco para evitar las olas más impetuosas, este hombre estaba en su habitación estudiando gráficos, tratando de determinar de dónde venía la tormenta. ¿A qué le sabe esto? ¿A qué le suena? Como que, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué le pasa? El viernes, perdón, salí de trabajar muy tarde. Venía como a las 8 o 7 y media de la noche, iba apenas para el CHAP, al lugar donde llegamos a la compañía para dejar las camionetas y agarrar nuestro carro y venir a casa. Y en el camino nosotros traemos una camioneta y venimos remolcando un tractor de esos que escarban tierra, ¿verdad? Y pues la troca con esa carga pues pesa mucho. Entonces el muchacho que venía manejando venía un poquito recio y se descuidó de que los carros estaban deteniendo más adelante y cuando mete el freno la camioneta no paraba porque por el mismo peso que traíamos atrás empujaba la camioneta. Lo importante es que él venía muy atento al volante. Bueno, digo, se descuidó porque a veces, hermano, un abrir y cerrar de ojo no te das cuenta que el otro ya puso el freno y tú sigues. Pero alcanzó a maniobrar, ¿verdad? Y le dio vuelta al volante y había un espacio de este lado y se metió ahí. Y no le pegamos al carro que estaba enfrente. Pero los que venían atrás chocaron. Chocaron entre ellos mismos. Muchas veces, hermano, nos encontramos en tormentas. Pero, ¿qué tan atento estás tú? ¿Qué tan apercibido estás tú? Este tonto, en lugar de estar lidiando
en el timón contra la tormenta, estaba en su habitación viendo de dónde venía la tormenta. Tonto, ¿verdad? Tercer tonto. Es un hombre que está enfermo y muriéndose de pecado, a punto de caer bajo las olas de las olas de la justicia de Dios. Oiga bien, un tonto que está enfermo y muriéndose de pecado, a punto de caer bajo las olas de la justicia de Dios, pero está profundamente preocupado por el origen del mal. Está pensando todo el tiempo nada más en dónde fue que yo me envicié y por qué estoy tan hundido en la droga y en el alcohol. ¿Dónde fue que comencé? Está enfermo del pecado, a punto de ser enjuiciado. Y en lugar de correr a arrepentirse, está buscando el origen del mal. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que deberíamos buscar más la solución que el problema. La solución ya sabemos cuál es. La solución se llama Jesucristo. Sí, ahí donde estás hundido. Hace unos días, hermano, hace como 15 días, yo me sentía en una lucha tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Y le dije a Dios, y me dije a mí mismo, yo no me puse a buscar el origen. Claro, lo recuerdo, sé de dónde surgió todo el problema. Pero yo tenía que buscar una solución. Yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Padre? Voy a levantarme a las 4:30 de la mañana a buscar tu rostro. Y comencé a hacerlo, hermano. Comencé a hacerlo. A buscar la solución. Yo amo a los que me aman, dice la Biblia. Y me hallan los que temprano me buscan. Fíjate, Dios nos da la clave. Dios nos da la clave para todo. Dice, ese versículo, Proverbios 8, 17 o 27, no recuerdo. Ahí sí lo puedes buscar, Rosa. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es una llave que Dios te está dando. Me encuentras temprano. Tienes respuesta cuando me buscas temprano. Yo te voy a ayudar cuando tú me busques temprano. De mañana oirás mi voz, decía el salmista. De mañana me presentaré delante de ti. Hay veces que tenemos tantas cosas, pero nos enfrascamos en el problema. Nos enfrascamos en el ¿cómo fue esto? Y te olvidas de buscar la solución. Hoy estoy muy en paz y muy contento, porque Dios me ha respondido. Amén. Proverbios 8:17. Hoy Dios me ha respondido. Cuando clamé a Él, Él escuchó mi oración. Atento está Jehová a la oración de los justos, dice la Biblia. Hay veces que en tu vida hay muchas situaciones, pero sigues allá atrás, enfrascado en el pasado, cuando hay que buscar solución. Mi pastor me enseñó algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Él en una ocasión me dijo, David, tú tienes que ser un hombre que se maneje con tres elementos. Piensa. Si tienes una necesidad, un problema, un objetivo, no sé, piénsalo. ¿Ya lo pensaste? Toma
una decisión. ¿Vale la pena seguir ahí? ¿No vale la pena seguir ahí? Toma una decisión, no vale la pena. Actúa, actúa. Piensa, decide y actúa. Y eso te va a ayudar demasiado. Siempre que estoy pasando una situación, recuerdo aquellos clavos hincados que dejó mi pastor en mi corazón. Aquellas palabras. Y siempre trato de moverme de esa manera en la cual él me enseñó. No seamos tontos buscando el origen, buscando el porqué. Busquemos la solución, hermano. Verso 23 al 28. Gloria a Dios. Dice aquí el versículo 23 al 28. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas como mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubieran sido necesarios padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora es la misma consumación de los siglos. En la misma consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a detenernos ahí en el verso 26. A ver, que no creo que acabemos a estos versos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Recordemos que Moisés hizo un tabernáculo, hizo un arca del pacto, hizo el lugar santísimo, el lugar santo, como lo vio, como le fue mostrado en el monte, ¿verdad? Dios le reveló ahí en el monte Sinaí lo que había en el cielo. Entonces, en el santuario terrenal eran purificadas con sacrificios imperfectos, pero las cosas celestiales mismas solo pueden ser purificadas con una ofrenda perfecta, ¿verdad? La purificación implica no solo la limpieza de la corrupción, pero también la dedicación o consagración. Todos los utensilios usados en el servicio del tabernáculo fueron así purificados, aunque incapaces de ninguna contaminación moral, ¿verdad? Moisés purificó todos los utensilios que había en el tabernáculo. Hubo derramamiento de sangre hasta en los vasos, hasta en las tablas de la ley, todo fue purificado, pero era un sacrificio incapaz de ser perfecto. Tenía que venir un sacrificio perfecto para santificarnos a nosotros, que somos también ahora vasos de honra. Pero la Biblia nos dice que también hay vasos de usos viles y vasos de honra. La pregunta sería, ¿qué tipo de vaso soy yo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de vaso somos? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Jesucristo no entró a un santuario aquí. Jesús, es más, si usted se pone a leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nunca entró al templo a ofrecer un sacrificio. Nunca. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Y Él fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Ahora, Él no entró en un templo hecho de manos a ofrecer un sacrificio. Él entró al mismo cielo, allá. Pero ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Acaso Jesús
¿Estará tomando animalitos y sacrificándolos por nosotros para que el Padre nuevamente nos perdone los pecados? No, para nada. El sacrificio de Jesús fue hecho en la tierra, pero es la base de su trabajo continuo como nuestro mediador y sumo sacerdote en el cielo. El autor de los Hebreos lo proclama para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesús, no crea que Él viene a la tierra a ofrecer sacrificios, no, ni tampoco en el cielo. Está ahí muriendo cada año como sacerdote, como aquí en la tierra lo hacían los sacerdotes que cada año entraban al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo. Jesús no hace eso tampoco en el cielo, hermano. Jesús no está muriendo cada año en el cielo, no, para nada. Tampoco está ofreciendo animales, ¿verdad?, en el cielo. Él se presenta ante el Padre como el sacrificio perfecto ya hecho en la tierra. Amén. Por eso Jesús cuando estaba en la tierra dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se presenta como el Cordero inmolado, como el Cordero perfecto, como ese sacrificio perfecto, y el Padre mira a su Hijo, y yo me imagino, hermano, que cuando el Padre mira a Jesús y le mira sus manos, y Jesús en el cielo dice la Biblia que usa sandalias, sandalias de oro, y cuando el Padre ve los pies de Jesús, imagínese automáticamente lo que viene a la mente del Padre. El Padre dice, tú eres el Cordero, tú eres el sacrificio perfecto, tú eres quien ha lavado con tu sangre y has redimido a la humanidad del pecado. Pero, ¿de qué humanidad? De todos aquellos que vienen ante Él y le confiesan su pecado. A ellos el Señor ha perdonado. El autor de los Hebreos lo proclama para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No es difícil creer que Jesús se presenta ahora por nosotros ante Dios, pero creer que Él se presenta allí por nosotros es glorioso. Es glorioso, hermano, de saber que Jesús mismo va y se presenta ahí delante del Padre por ti. Sí, por ti. Y yo te pregunto, ¿te lo mereces? ¿No lo merecemos, hermano? Que un ser tan formidable, un ser tan especial, tan espectacular, tan lindo, se presente ante el Padre a abogar por ti, a decir yo soy el sacrificio perfecto por la vida de él, por la vida de ella. No le tomes en cuenta su pecado, como dice el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él se presenta delante del Padre por ti y por mí. Bendito es Jesús. Esté enamorado de Jesús, hermano. En estos días Jesús ha estado conmigo de una forma tremenda, el Espíritu Santo, consolándome, hablándome, motivándome, enamorándome. Y cada mañana me despierto y le digo, Señor, tú eres el amor de mi vida. Quiero amarte cada día más y más y más. Y cuando estoy en el trabajo y estamos en el transcurso del camino de un lugar a otro, se me viene a la mente Dios y le digo, oh, y abro la Biblia y empiezo a leer algo y le digo, háblame, y leo cosas tan hermosas. Enamórate de Jesucristo, ámalo,
Dice aquí, no para ofrecer muchas veces. El ministerio de Jesús por nosotros continúa en el cielo, pero no en el sentido de continuar con la expiación de nuestros pecados. Si, su ministerio continúa por nosotros en intercesión y defendiéndonos contra el acusador del pueblo de Dios. Mira el ministerio de Jesús. Él está también en el cielo para defendernos de las acusaciones que Satanás hace por nosotros. Del acusador. Pero no continúa en el sentido de que tenga que ofrecer muchas veces. Su sacrificio fue de una vez para todas y satisfació perfectamente la santa justicia de Dios. Lo que le decía hace rato, Jesús no está en el cielo muriendo cada año, ¿verdad? Por nosotros. Él hizo un solo sacrificio por la humanidad, uno y perfecto. Ahora, aquí entra lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hace, hermano. Y esto es una realidad que sucede todos los días en todos los templos católicos. Este pasaje de la Escritura, hermano, y principio es una reprimenda directa para la práctica y teología de la misa católica romana. Porque ¿qué es lo que hace el católico romano, el sacerdote o la religión católica, hermano? En la misa la Iglesia Católica Romana desea repetir, no recordar, sino repetir el sacrificio expiatorio de Jesús innumerables veces. Esto es absolutamente indefendible bíblicamente y niega el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz. Las Escrituras lo han dejado muy claro, no para ofrecerse muchas veces, dice este versículo. Y aquí voy a acabar. Mire, hermano, ¿por qué le digo esto? La Iglesia Católica enseña, y le digo enseña porque desde que yo recuerdo años atrás cuando éramos católicos, y hasta el día de hoy, porque luego a veces me pongo a escuchar los videos del sacerdote Luis Toro para conocer qué es lo que están enseñando ahora. Y están enseñando la misma basura, hermano. Ellos hablan de la Eucaristía, ¿verdad? Que toman la hostia y el vino. Pero ellos enseñan, hermano, que literalmente cuando un católico o un sacerdote se come la hostia, está mordiendo el cuerpo de Jesucristo literalmente. Ellos dicen que se están comiendo la carne de Jesús. Literalmente. Entonces son caníbales estos ingratos. Y luego dicen que la sangre es literalmente la sangre de Jesús, hermano. Entonces, esta práctica que hacen los sacerdotes católicos en la misa es como si estuvieran matando, ofreciendo un sacrificio todos los días, como si Jesús muriera en cada misa. Imagínense cuántas iglesias católicas hay o templos católicos hay en todo el mundo. Y cada que hacen una misa y comulgan y toman el pan o la hostia, están masticando, mordiendo y tomándose la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús literalmente. O sea que ellos prefieren repetir que recordar. Jesucristo dijo, cuando tomó la última cena con sus discípulos, dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando se sienten a la mesa, tomen el pan y el vino, lo hagan en memoria de mí. No dijo, repitan sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios. No. Por eso es que pues nosotros no aceptamos cómo enseña la Iglesia Católica esto. Porque va en contra. Por eso dice aquí el versículo, dice... ¿dónde está?
En el verso 23 dice, vamos a leer desde el 22, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y luego dice, y no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Ofrecer muchas veces el mismo sacrificio de comerse y beber la sangre de Jesús. Eso es terrible. Nosotros lo hacemos en memoria, como lo dijo Jesús, para recordar. Cuando nosotros nos sentamos, reconocemos que este es un pan hecho o comprado por ahí. Y el jugo de vino, el jugo de uva simboliza, es un simbolismo o un recordatorio de que Jesús derramó su sangre, pero esta no es su sangre, es un jugo de uva. Y el pan nos recuerda que Él fue molido. Dice Isaías, Él fue molido por nuestros pecados. Entonces el pan nos recuerda que Jesucristo fue molido por nuestros pecados, su cuerpo. Pero no es que yo me esté comiendo a Jesús. Amén. Entonces es una enseñanza errónea la de las misas católicas. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y mañana pues terminamos estos versículos, hermano. Mañana es miércoles, ¿verdad? Aquí nos vemos, primeramente Dios. Que la paz del Eterno sea con usted. Mil bendiciones, que descanse. Shalom, shalom. Damos gracias a Dios. Bendiciones, hermanos.